siendo, bueno, poco como Gabriel, por cierto no hemos dicho porque Gabriel no apareció en este capítulo Coño, también. claro, porque lo dijimos en el anterior. No. Pero bueno, Gabo, voy a decirlo no. rápido No, antes de que... Gabo no ha muerto. Gabo no. No tengan miedo. Gabo está vivo. Gabo está vivo. Solamente que ahora no puede estar presente. Ya va a regresar muy fuerte. Ya muy va a grande, regresar, Gabo, sí, se está tomando un pequeño... Madre, un pequeño break. Ay, Está en un pequeño retiro espiritual. sí. Tomando ayahuasca, no, mentira. No, pero sí, pronto estará Gabriel, Sí. estamos nosotros, claro, que bola que lo estamos diciendo como el minuto 20. Capaz hasta lo pongo al principio. Sí, después se le hay que hacer un corte y ponerlo atrás. Lo pongo ¿verdad? al principio porque suena Que- un poco sí, jocoso sí. y seguimos. Que Gabo, te queremos mucho. Te queremos mucho, hermano, estarás por acá pronto. Sí. Pero así que, nada, quería Sí. citar un... Wow. El foie. El FUA. Coffee Podcast Show. Episodio número 11. Tú dirás, ¿por qué 11 si estábamos en el 9? Sí, nos hemos saltado un número. Sí. Bueno, Ok. porque... el Ah, bueno, 10, sí, tenemos una pequeña sorpresa ahí reservada para ustedes, Ajá. así que el número 10 lo tenemos ahí reservado. El 10 está grabado, pero está archivado porque es muy especial, así que lo vamos a sacar después. Y El bueno, día de venimos hoy... con un tema interesante. El día de hoy es un tema tenebroso, miedoso, y es el miedo. Diablo, el miedo. El miedo como emoción, como concepto, como variable que nos afecta. ¿Qué cosa es el miedo? ¿Cómo nos trastoca? ¿Cómo nos interpela? Pues mira, el miedo de por sí, cierto, es una emoción. El miedo es una emoción natural que surge en situaciones de peligro, en situaciones en las que nos vemos amenazados, en los que Instintivo, sabemos todo. que tenemos que conservarnos, ¿no es así? Correcto. sí, Se sí. puede manifestar con diversos síntomas, sudoración, tensión de los hombros, nos quedamos paralizados, hay ataques de La pánico. adrenalina, todo, ahí Esto. interviene todo ese tipo de cosas. Hay una serie de reacciones biológicas naturales del cuerpo Químicas. en situaciones que nos producen miedo. Pero al margen de la explicación científica, al margen de la explicación filosófica de lo que es el miedo Ujú. y todas sus implicaciones, porque no somos especialistas en el miedo, queremos hablar precisamente de el miedo en nuestras vidas, cómo nos afecta, qué situaciones nos han tocado vivir del miedo y esto. Así que nada, yo aprovecho para preguntarte, estimado Carlos, Cuéntamelo. ¿qué momentos has tenido miedo? ¿Has tenido miedo cuando estaba chiquito y tu mamá se acercaba con la correa? No sé eso, pero estoy jodiendo. No, bueno, yo creo que todos desde pequeños siempre hemos tenido ese tipo de miedo con nuestros padres, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados porque hemos hecho algo ahí indebido, algo que, bueno, ni siquiera nosotros como niños sabemos qué es lo correcto y qué no. Nosotros lo hacemos y ya. Pero sí, cuando te pasa la primera vez que tu mamá te reprende, y ahí sí tienes como que la próxima vez ya sabes que hay un miedo previo. Entonces es bastante interesante viéndolo desde ese punto de vista, lo que uno siente, o sea, cómo uno determina de que eso es un miedo o no. Creo que es un poco también algo instintivo, algo que pasa de generación en generación, algo que viene desde incluso desde el ADN, desde nuestros ancestros, etcétera, etcétera. Porque obviamente, bueno, según los registros que se tienen, nosotros venimos del Homo sapiens, venimos todo este cuento que nos echó Charles Darwin en hace muchísimo tiempo. Ok, la evolución, sí. La evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente nosotros, nuestro objetivo principal en aquel tiempo, y no quiero extenderme tanto, era cazar para sobrevivir. Y conservar nuestra vida, ¿no es así? Y conservar nuestra Ok, vida sí. para que la especie se siguiera multiplicando, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente cuando el hombre, que bueno, aquí es como que tema machista, ¿no? Pero es así porque es algo de historia. La mujer se quedaba cuidando a la tribu, cocinando, no como lo pintan ahora en Claro. términos machistas, pero sí era como que la persona que se quedaba resguardando todos los recursos que podría ir a conseguir el hombre, bien sea matando un mamut, etcétera, 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 ¿no? ¿Te has matado mamuts? No, por supuesto que no, pero me supongo que mis ancestros sí, pues.
Ajá. Entonces, un poco para explicarte eso, Diego, es el tema de que ahí es donde también los seres humanos que cazábamos en manada Ajá. podíamos sentir un tipo de miedo, ¿no? Ok, Era, claro. era obviamente el mamut, no era un tonto ahí que iba a estar ahí, bueno, ven y mátame, no. Claro. Había un tema de que había que acorralarlo, había que lanzarle una lanza, etcétera, etcétera, para poder matarlo. Y no solamente el mamut, para el tema de la alimentación, sino también los depredadores que existían en ese tiempo, como, no sé, el diente colmillo de sable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de lo que acabo de mencionar, creo que eso es una de las situaciones por las cuales se puede vivir miedo. El miedo para conseguir tu alimento y el miedo cuando te ves amenazado por una presa, ¿no? Mira, podemos deducir Un depredador. entonces, gracias con lo que me comentas, porque mira, podemos deducir esto. El miedo es una emoción funcional. El miedo es una emoción funcional en pro de la conservación de nuestra propia vida e integridad, ¿cierto? Que viene, ya Exacto. sabemos, con un antecedente. Y tú Exacto. dijiste algo hace un momento de condicionamiento del miedo, que sabemos que si la mamá agarra la correa o la chancla, bueno, a mí mi mamá no me pegó, gracias mamá. No, mi mamá tampoco. Mi mamá sí está viendo esto, me pegó que sí 3 veces en su vida. O sea, no era una mamá que estaba ahí. Claro, afortunadamente. Claro. Pero lo que voy es, hay miedos, ¿cierto? Que surgen por condicionamientos, Correcto, sí. ¿cierto? Sí, sí, claro. Pues bien, ahora lo que yo quiero rescatar de esto es que consideremos qué condicionamientos tenemos que nos generan miedo. Yo puedo hablar de algo que a mí me ha afectado, que no es nada trágico, sino que yo juego baloncesto, ¿ok? Entonces, muchas veces uno no, o sea, que al momento de lanzar, uno tiene el miedo de puta y si no la meto, y se cohíbe de lanzar y mejor ya, roto la bola, porque tenía ese miedo de, y si la fallo, porque ya hay un antecedente de que yo he fallado en momentos importantes que tenía que anotar, ¿cierto? Ok. Entonces eso me condiciona. Por eso es una escala pequeña, ¿cierto? Algo que más o menos no tiene una significancia importante, perdón, algo significativo en mi vida. Lo que quiero decir es que esa circunstancia de meter en un balón no importa en realidad en mi vida, no sé si, pero hay miedos que me condicionan. Pero para ti es importante. Claro, también. pero ponte en esta situación. Ujú. Miedo a hablar con alguien, ¿cierto? A decirle lo que siento, porque ya he tenido un antecedente antes de que he tenido miedo en una situación parecida. Imagínate qué peligroso es eso, porque así, si yo quiero luego ir a decirte algo a ti, digamos, que puta, nunca he tenido miedo contigo, pero yo ya estoy con esta condición, con esto, con este condicionamiento clásico, ¿cierto? Es como una De sentir especie, miedo. claro, como una especie de prejuicio que Pues, sientes claro, para... me voy a cohibir a ti de hablar. Te cohibes, exacto. Por algo que tú no tienes nada que ver, weón. Pero entonces, claro, invito a reflexionar sobre eso. ¿Qué miedos estamos condicionando Claro. en nuestro propio cuerpo? Justamente acá lo tengo apuntado. Hasta empezamos con el miedo al peligro, ¿Mm? en temas físicos, con el ejemplo que di. Está el miedo emocional, eso se podría caracterizar por un miedo emocional. El miedo de repente, no sé, a que quieres conseguir un trabajo y vas a una entrevista y tienes miedo de que no quedes en el trabajo. Yo siento que desde mi punto personal o de mi experiencia, no hay que sentir miedo con ese tipo de cosas. Es inevitable a veces, sí, Okay. no sentirlo porque somos humanos, somos seres sintientes, emocionales. Pero creo que debemos llegar a un punto de tener ese control y de que todo va a salir bien. Poniendo el ejemplo de la entrevista, porque si tú vas a una entrevista y notan ese miedo, no te ven con la seguridad, entonces es como que, ¿para qué voy a tener una persona en mi equipo que no es segura de lo que sabe y de lo que puede demostrar? Ajá. Entonces a veces el miedo puede que en ciertas situaciones nos ayude. Por ejemplo, si Si vas a cazar un mamut. por ejemplo, o si te está persiguiendo un tigre, si tu miedo te dice corre, no te vas a quedar paralizado. Aunque Claro. hay situaciones en que hay personas se pueden quedar paralizadas. Ajá. Pero en este caso, poniendo el ejemplo de la entrevista, no te sirve tener miedo en ese momento. Necesitas tú decirte a ti, a tu mente y a tu emoción, a tu corazón, de que no tienes que tener miedo en ese momento. Sino Ajá. que simplemente vamos con todo, vamos a hacerlo bien. Si quedo, chévere, bacán, empiezo nuevamente. Si no quede, bueno, será para la próxima.
pero hacer las cosas y no dejar de hacerlas por tener miedo. Claro, y mira que es chévere porque reconoces esto de yo puedo estar condicionado a tener miedo en una entrevista por una entrevista que salió mal y la cagué. También. Pero eso no es obviamente para toda la vida. Yo puedo Correcto. ser consciente de ese condicionamiento que tengo para precisamente buscar hacer una mejor performance en la entrevista que me toca ahora. Exactamente. Y creo que también el miedo ahí, poniendo ese ejemplo para pasar a otros puntos, es que cuando no nos sentimos lo suficientemente preparados para poder, digamos, no sé, de repente vamos a poner un ejemplo, soy informático, que siempre lo he dicho acá en el podcast, Sí. y yo quiero, no sé, llegar a Apple como programador. Si yo no tengo las herramientas para poder demostrar de que sé programar, obviamente voy a tener miedo, porque es como eso tiene un nombre, pero ahorita no me llega a la mente, pero es como que tener miedo de lo que tú sabes, pero que quizás no sepas. Entonces simplemente es como que, no, yo demuestro de que sí sé, aunque hayan miles de personas postulando, porque esa es otra, pero simplemente lo afronto. Y si quedo, bueno, chévere, vamos a echarle ganas a este trabajo. Y si no quedo, bueno, lo seguiré intentando hasta que lo pueda asumir. Poniendo también el ejemplo que tú me mencionas con lo del baloncesto, si tienes miedo a encestar la pelota, coño, practica todos los días. No sé cuántas horas puedas practicar, 2 horas, 4 horas, etcétera, hasta que lo hagas hasta de manera instintiva. Eso te lo puede decir Jordan con los libros que ha sacado Jordan, el documental que está en Netflix. Hay un documental también bueno ahorita que salió de Arnold Schwarzenegger, está el de, ¿cómo se llama el de la MMA? No sé, bro. Conor McGregor también está ahí. McGregor, yo lo vi, claro. Él también, todos esos carajos tuvieron miedo en un principio. Pero ¿qué hicieron ellos ante eso? Anteponer ese miedo con preparación, con práctica y con dedicación. Eso es un mensaje que también quiero dejar para ustedes como audiencia. Me voy a entrenar ya. Ya, me motivaste, Carlos. No hay nada más que hablar, me voy a entrenar ya mismo. Acá cerca hay una cancha. Pero bueno, yo quisiera pasar al otro punto, Diego. Sí. Los miedos sociales. Sabes, yo quería también pasar a eso y abriendo el tema. Primero, o sea, antes de hablar socialmente, quiero que hablemos en relación a nosotros mismos, porque está no sé, miedos sociales, pero miedos hacia nosotros mismos en una sociedad, que era lo que estabas hablando hace un momento, porque hay miedos más abstractos, que son miedo a ¿seré suficiente? Seré merecedor de... Claro, seré merecedor de, miedo a ¿podré hacer esto? Son miedos que tienen que ver con nosotros mismos, que son más abstractos, en tanto que no son situaciones reales, que son juzgamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Claro. Y sabes que mucho miedo pasa recurrentemente, bueno, o sea, y estoy hablando desde me pasa recurrentemente desde mi perspectiva, es claro. Miedo a, puta, estoy haciendo las cosas bien. O sea, en mi rol, yo qué sé, como estudiante, como hijo, como novio, estoy haciendo las cosas bien. Y ese miedo de puta, estoy siendo suficiente en mis roles sociales, o sea, estoy dando de verdad lo que puedo. Y ese miedo que es contigo mismo, creo que es un miedo que te puede destruir. Y es un miedo que primero, para tratarlo hay que reconocerlo, para poder recién trabajar en eso. Claro, pero ahí yo también te podría dar otro tip motivacional. Aquí vamos, autoayuda. No, pero poniéndonos serio, yo te aconsejaría como mi amigo y para que la gente, la audiencia también lo vea, es que si tú sientes que estás dando lo mejor de ti como pareja, como hijo, que como hijo tú siempre vas a hacer las cosas bien, aunque las hagas mal, porque tu mamá es tu mamá y tu mamá siempre te va a querer en las buenas y en las malas. Claro. De lo mismo no se puede decir de las flacas, pero bueno. Pero tu mamá te va a querer en todos los aspectos. Okay. Pero como si tú sientes que como novio estás haciéndolo bien, tú sientes que en tus estudios estás sacando buenas notas, no solamente en sacar buenas notas, sino que tienes una preparación, aplicas lo que estudias, ¿para que entonces vas a sentir miedo? Si al final tú estás en qué ciclo ya... Octavo. En el octavo, ¿cuántos ciclos se terminan? 10.
te faltan 2 ciclos. Sí. O sea, yo tendría miedo empezando la carrera, por ejemplo. Verga, Claro. ¿será que voy a llegar al 10º? Pero te faltan solamente dos pasos. Entonces, ¿por qué tendrías que tener miedo? Hazte esa pregunta. O sea, no, yo lo estoy haciendo bien, yo estoy sacando todos mis ciclos. O sea, esto ya está logrado. Ya tú tienes que darlo por hecho. Porque a veces mucho del miedo y esto se lo digo a la audiencia también, lo creamos en la mente. Y eso es a lo que quiero llegar. Estos miedos Ujú. están en nuestra mente, están con nosotros mismos. Claro, porque si tú te pones a ver en todo el exterior, no pasa nada. O sea, tú quitas a la humanidad del mundo y todo es silencio, es tranquilidad. Van a estar ahí los animalitos, todos van a estar por ahí felices. Mucho como... Todo da igual. ¿Ah? Da igual todo. Exacto, o sea, entonces ¿para qué a veces nos creamos unas vainas de que no, tengo miedo, que puta, que me va a dejar, que si no sé qué, que voy a llegar tarde, que esto? Obviamente sí, hay que tener una responsabilidad, claro está, pero no vas a sentir miedo a todo momento, o sea, me parece algo Claro. bastante para reflexionarlo. Ajá. Igual, yo te digo por qué sentimos esos miedos, porque tú lo preguntaste, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Y es por lo que estábamos hablando al inicio. El miedo es natural del cuerpo humano. El miedo surge como un impulso. Es algo Pero sobre dependiendo lo que de no qué. tenemos control. Pero no, sí se puede tener control, O sea, puedes dependiendo tener de qué control situación. luego de que aparezca, pero de que tú puedas inhibir que aparezca miedo no puedes. Tú no puedes Va a inhibir depender que mucho de la aparezca el dolor. situación. ¿Ah? Tú no puedes inhibir que te aparezca el dolor. Dependiendo de qué dolor si sea. si a ti te dicen, papi, mira, tengo un bate y te voy a pegar en la rodilla, tú te puedes preparar mentalmente para que no te duele la rodilla cuando te dé con un Ah, no, batazo? obviamente que no. Es lo mismo con el miedo. Pero bueno, no, yo creo que ahí hay dos cosas totalmente diferentes, el miedo y el dolor. Ok. Obviamente que si tienes miedo y te pasa algo físico, vas a sentir dolor. También si es algo emocional, te deja tu flaca por razones X o razones que tú no tienes nada que ver, obviamente vas a sentir un miedo y vas a sentir un dolor. Claro. Podría ser Es también. natural del cuerpo. Pero luego de eso, tú poco a poco te puedes preparar. Precisamente, claro. Pero tendríamos como que en este caso encasillar hacia dónde podemos tener el miedo y hacia dónde no. No sé. Yo creo que el miedo tú lo vas a tener, pase lo que pase, porque es natural. Son como las ganas de orinar. Tú, si tomas café, un diurético natural, por supuesto, grandes antioxidantes, pero si tomas café, después vas a tener ganas de orinar. Sí, Es claro. inevitable, ¿no es así? Pero no todo el Por- tiempo sientes miedo también. Claro, no todo el tiempo. Yo, Entonces- por ejemplo, no todo el tiempo siento miedo. No, o sea, yo tampoco, ahora no tengo miedo, ¿no? Tenía miedo cuando venía en el scooter y un bus me cruzó y puta, sentí miedo de forma inevitable, brother, porque es una Sentiste respuesta el natural del verdadero cuerpo. terror. Sentí el verdadero terror, porque me cruzó y, brother, ¿yo qué puedo hacer? Nada, cabrón. Entonces, Claro. La Bueno, cosa es que- eso acá en Lima es bastante Claro. inevitable. lo que quiero llegar es que el miedo aparece de forma impulsiva, Sí, de claro. forma que no podemos controlar que aparezca. Lo que podemos hacer es luego reflexionar de qué ha aparecido y qué hacemos con esa emoción. Eso es lo que sí podemos gestionar. También, claro, claro. Pero también hay otros miedos que se crean en nuestras mentes. Por ejemplo, si ponemos Ajá. el ejemplo de la flaca, de los flacos, etc. Es como que, ay, ¿y si me está engañando? Ay, ¿y si me va a Claro. dejar? O Ok, sea, claro, tú tienes claro. que también tener una seguridad. Ajá. No puedes estar todo el tiempo vigilando a la otra persona. Claro, claro. Tú estás en este caso, una relación monógama y tú entiendes de que, y está de entredicho, o sea, o tácito, el respeto que tiene la otra persona hacia ti y el respeto que tú le tienes a esa persona. Entonces, Ajá. ¿por qué tendrías que tener miedo de estar pensando, ajá, y si me dijo que si se fue con las amigas y de repente está con otro tipo? Entonces no estés en una relación así, que te cause ese tipo de miedo. Porque si nosotros estamos en una relación es para que ese tipo de relaciones nos dé tranquilidad, nos dé paz. Y eso es otro Ajá. mensaje que también le dejo a la audiencia. No vamos a estar en una relación donde si el tipo te dice o la tipa te dice, no, me fui a tomar unas chelas con mis amigas, de repente crees que está por ahí con otro carajo. Ajá. Para eso no Claro. tengas una relación. Pero, mira, lo O sea, que me dices, o sea, son dos cosas diferentes. Uno es sentir miedo por una situación que está sucediendo, no es así, ujú. en la vida real, pues en lo que sentimos, en lo que estamos viendo. Y otra cosa es sentir miedo por algo que estamos pensando, imaginando,
como Pero, tú dices, presupones en un futuro. exactamente. Y eso es completamente diferente a algo que tú vives en esta realidad, ¿no? Exacto. Porque tú puedes tener control, ¿cierto? Una vez reconoces que estás imaginando cosas, bueno, no siempre, en que lo estás imaginando precisamente. ¿cierto? Claro, y a veces mucha gente Ajá. no se da cuenta de que la mayoría de los miedos que siente es porque todo el tiempo se lo está imaginando. Claro. En muchos aspectos, ni siquiera, ahorita puse el ejemplo de las relaciones porque tocamos el tema, pero en muchas otras ocasiones pues es, ay, ¿y si me quedo sin trabajo? Coño, pero si estás haciendo las cosas bien, ¿por qué te vas a tener que quedar sin trabajo? A menos que, no sé, la bolsa de valores, como ha pasado en Estados Unidos, que Facebook despida, no sé, a 10.000 trabajadores, puede que te quedes sin trabajo, pero de resto no tendrías por qué. Claro. Y es más, y si pasara así, tú también tienes que ser una persona que está preparada, en este caso, tanto a nivel intelectual como también a nivel económico. Ahorra, no te despilfarres todo el dinero, ahorra y mantente a la expectativa de todo. Quisiera pasar a otro tema también, que lo hablamos en el episodio anterior, no sé si lo tocamos en profundidad, pero es el miedo a la muerte. Uy, coño. Lo dice ya quedando 2 minutos en el reloj. No, pero bueno, nosotros tenemos un tiempo como referencia, creo que el episodio está bastante bueno. Sí, vamos, miedo a la muerte, vamos. Y bueno, no, pero lo quiero tocar por encima porque ya nosotros hicimos un episodio sobre la muerte, vayan a verlo porque está bueno. Exactamente. Capaz después retomamos otro cuando hayamos... De más allá. Ay, Gary, qué buen chiste. No, pero bueno, sí, o sea, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, pues. O sea, como lo explicábamos en ese episodio, yo siento particularmente como Carlos, es que la muerte es una transición, bien sea a tu vida próxima o bien sea a que ya te conectaste con la unidad, con el todo. Yo lo veo así. Ajá. O, en todo caso, para la audiencia que no me entiende, llegaste al cielo o Ajá. al infierno, no lo sabemos. Pero la muerte te va a llevar a otro plano. Uh-huh. Y no hay por qué tener miedo de eso. Otro punto también que va a tocar rápido es ese miedo que la iglesia te manipula. No, ten temor de Dios. No, que ten temor porque el diablo, que no sé qué. O sea, ¿por qué tenerle miedo a ese tipo de cosas? Ahí es donde se trabaja todo ese miedo psicológico en el cual, ¿por qué yo le voy a tener miedo a Dios o le voy a tener miedo al diablo? Ese miedo te lo crean en la mente. Entonces creo que sí. para cerrar ahí un poco con ese punto, no hay que tener miedo en ese tipo de tonterías desde mi punto de vista, respecto a lo que dice la audiencia. Mira, 2 cosas. Uno, porque se me quedó del punto anterior, y es que, así que lo digo rápido para sacarme esa espina, y es que sí podemos imaginar muchas cosas en las cuales nos pueden producir miedo, pero recordemos que también imaginar cosas que nos producen miedo no siempre es algo que se puede controlar psicológicamente, porque hay estudios que demuestran que hay desórdenes de personalidad que producen eso. Claro. Ahí podríamos entrar en el tema de las fobias y todas esas todo cosas. esto, o sea, no somos especialistas, por supuesto. Por supuesto. Pero, o sea, es algo que igual considérenlo, por favor, porque si ustedes, o sea, lo digo como disclaimer, como advertencia, sienten que recurrentemente imaginan escenarios, que recurrentemente sienten miedo por situaciones que no están pasando en la vida real, está bueno que lo chequen con un psicólogo. Y recuerden, los psicólogos no son para gente que están loca, es para todos. Para tratar todo ese tipo de cosas. Todos merecemos salud, todos necesitamos salud mental, así que está bueno ir a ver eso, ¿no? Ahora sí, retomando el tema del miedo a la muerte, entiendo que la muerte, o sea, para mí, ¿no? Después de la muerte para mí no hay nada. Como lo decías en el episodio anterior. Como lo decía en el episodio anterior, sí. Pero hablando del miedo específicamente, esto no me produce miedo en tanto a morir, sino me produce miedo en no utilizar el tiempo que tengo aquí en la tierra bien. Cabrón, qué fucking miedo de morirme hoy y saber qué puta. Pero que eso también creo Perdí que tiempo. va a depender mucho de los objetivos que tú te has planteado en esta vida que te tocó. Ajá. Siendo, bueno, poco como Gabriel, que por cierto no hemos dicho porque Gabriel no apareció en este Uy, capítulo coño, también. claro, porque lo dijimos en el anterior. No. Pero bueno, No, para decirlo no. rápido,
Antes de Gabo que- no ha muerto. Gabo no. No tengan miedo. Gabo está Gabo, vivo. Gabo está vivo. Solamente que ahora no puede estar presente. Ya va a regresar muy fuerte. Ya muy va a grande, regresar, Gabo, sí, se está tomando un pequeño, Madre, un pequeño break. Ay, lo Está cagamos. en un pequeño retiro espiritual, Sí. tomando ayahuasca, no mentira. No, pero sí, pronto estará Gabriel, Sí. estamos nosotros, para que bola que lo estamos diciendo como el minuto 20. Capaz hasta lo pongo al principio. Sí, después tiene que hacer un corte y ponerlo atrás. Lo pongo ¿verdad? al principio porque suena Que- un poco sí, jocoso sí, sí, sí. y seguimos. Que Gabo, te queremos mucho. Te queremos mucho, hermano, estarás por acá pronto. Sí. Pero así que nada, quería Sí. citar un poco. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Sí, mira el éxito. Mierda. Quería citar un poco lo que yo parafraseo con Gabriel, de que bueno, que el avatar que te tocó vivir en este plano, ¿no? O en esta vida, Ajá. cuáles son las metas a las cuales tú quieres cumplir y tampoco ponerte tanta presión si las cumples o no. Si me Ajá. lo preguntas a mí, brother, yo quisiera tener la vida de Cristiano Ronaldo, no sé, de cualquier futbolista o deportista famoso, la vida de Tiger Woods, pero o sea, no me puedo frustrar porque el hecho de que yo no llegue a tener esa vida. Obviamente voy a cumplir 33 años, ni cagando voy a poder ser futbolista ya a esta edad. Pero lo que yo podría tener en mi mente es ser millonario, o por lo menos tener, no sé, de repente unos 10 o 20 millones de dólares en mi cuenta. Y tener mi casa, tener un carro, etcétera, etcétera. Pero si no llego a eso, tampoco es que me voy a echar a morir, pues, o sea, hay que a veces también no frustrarse por las cosas que no logramos en este momento. Ujú. Todo tiene su tiempo. Claro. Así que eso es otro mensaje que también le dejo a la audiencia, de que sí es verdad, a veces nosotros mismos nos ponemos trabas, a veces situaciones, países, lo que pasó con la pandemia también, que por acá lo tengo apuntado también, son cosas que hacen de que uno pueda que se atrase en lo que uno se pudo haber trazado en un tiempo estipulado. Puede ser en 5 años, en 10 años, en 2 años, etcétera, etcétera. Hay gente que, por ejemplo, no sé, tú sí has seguido tu universidad consecuentemente o te has atrasado de repente un semestre, no lo sé, pero hay gente que se atrasa. Muchas veces pasa en Venezuela, por ejemplo, los que estudiaron en la UCB se atrasaban un montón por los paros, por las protestas, por etcétera, etcétera. Entonces, no frustrarte por el hecho de que si tú te ves graduado en 5 años y lo lograste en 7, date un espaldarazo, dite, coño, qué bien, lo logré. Lo importante acá sería lograrlo. Y si no lo llegas a lograr, bueno, hermano, igual sigue adelante. Sería mi mensaje también. Puta, gran mensaje, weón. O sea, y para complementar el mensaje, con lo que quiero decir es miedo a no utilizar bien el tiempo, no quiero decir a trabajar como mula todo el día, sino realmente administrar el tiempo de tu vida como lo necesites en relación a tus objetivos y tus necesidades después del cuerpo, papi. O sea, uno necesita descansar, También. uno tiene necesidades afectivas, etcétera, ¿no? Uno tiene necesidades de cumplir ciertas metas, objetivos. Claro. Entonces, a lo que voy es que miedo sentir que no utilicé el tiempo en las cosas que necesitaba y quería, ¿no? Y por eso pues estamos acá sentados en este momento. Yo estoy poniendo tiempo de mi vida también en esto. Claro, yo también. Porque está dentro de mis objetivos y puta. Claro, está... Lo que me daría miedo es morirme sin hacer este podcast realidad. Exacto. Ese es uno Claro. de nuestros objetivos y qué bien que lo estemos diciendo en Claro. este capítulo, de que sí, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, hemos también cambiado de escenario. ¿Verdad? El setup. Un buen setup aquí con nuestras rosas maravillosas. Sí. Pero también tenemos nueva iluminación y poco a poco iremos demostrándole o haciéndoles ver a nuestra audiencia lo mucho que nos esforzamos para poder llevar este sueño Sin miedo. realidad, exactamente, y sin miedo. Y poco a poco. Ajá. Teníamos también tiempo sin poder grabar el episodio, sin poderlo subir, por razones que después le explicaremos con más detalle. Pero lo importante es seguir adelante y no frenarse. Sí. Ese sería el mensaje adicional. Muchas gracias, muchas gracias. Para ir Gracias. cerrando, Diego, Dime. bueno, creo que también hablamos en el capítulo anterior del terror,
hablamos de las películas de terror, yo voy a citar aquí un par. Hablamos ese día del Exorcista. Ok. Hablamos, bueno, la película de Halloween, a mí esa vaina no me da miedo, bro. No sé si tú la has visto. Que el asesino que va por ahí matando así, medio Mira, thriller esa vaina. Yo me vacilo mucho viendo películas de terror porque me río más allá de que me asusten. Sí. Y bueno, voy a decir algo que espero que mi mamá no escuche, y es que, o sea, una Claro, película, tu mamá ve el podcast, una película de terror no la ves. Bueno, anyway, no, hay una película que me dio miedo, pero que en su momento, que fue El Conjuro 2, 3, no sé, que la vi en cine hace años. Por acá la tengo apuntada. Que era la de Annabelle, que estaba en una casa y había un bebé en la casa. Pero ¿por qué te dio miedo? Háblanos un poco antes de ir cerrando el episodio. Pero me dio miedo. ¿Pero de qué fue el miedo que te generó? Puta, que... Y se relaciona, supongo, con algo que había vivido, pero afortunadamente no me pasó así como en la película. Y es que recuerdo que era un edificio antiguo, ok. Puta, pequeño paréntesis, hay muchas cosas de que hablar en relación al miedo de realidad, miedo de nuestras experiencias paranormales, miedo como manipulación, pero etcétera. Ajá. Ojalá hagamos más episodios del miedo porque es un tema súper claro bueno. que sí, siempre vamos a hacer un episodio de hablando del miedo, porque, bueno, no está del bueno. miedo, pero de terror, Claro. más que todo. Tal cual, ya, lo Exacto. dijiste muy bien, pero ya, cierro paréntesis, digo entonces, ¿qué pasó? Supongo que vieron la película porque ya ha pasado muchos años. Hay una Claro, escena obviamente. en la que hay un ascensor antiguo, ¿cierto? Ajá. En la que quiere pues, subirse la protagonista, la chica, que no me acuerdo cómo se llama, Ajá. la madre de la familia, le voy a decir, y el ascensor no funciona, puñeta, y está en el sótano, Ajá. entonces le queda subir por las escaleras, ¿no es así? Ajá. Ya, ok. Entonces va subiendo por las escaleras, pero sabe que el demonio, que la cosa está ahí abajo en el sótano, y la va subiendo por las escaleras. Ajá. Y Creo que yo sí me acuerdo. Ya, y te acuerdas de eso, y mierda, brother, ahí. No, obviamente. Esa escena, Ajá. a mí sí me dio miedo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi edificio tiene 55 años. Y se O ve casi que 56, tiene un edificio antiguo, tiene unas escaleras oscuras, weón. Y a veces que el igual. ascensor. Alguno prende. Y a veces que el ascensor se va a la mierda. ¿Y qué te queda? Subir por las escaleras. Y es como que. ¿Qué hay atrás de mí, weón? Entonces, Pero te das cuenta que el miedo está en la mente también. Claro. Porque viste esa película, tienes esa referencia en tu cabeza. Ajá. Y ahora te da miedo subir por las escaleras. O sea, ya no me da miedo. Bueno, ya no recuerdo porque que en estás ese grande, momento- pero obviamente si tú Claro. ves esa película a los 10 años, a los 14 años, obviamente tu cerebro no tiene la misma madurez de una persona de 30, de una persona de 25. Y Claro. coño, huevón, de bolas que te va a dar miedo. Por muchas de esas vainas también de que decía al principio, la iglesia, que si el diablo, que si esto, que si el demonio, que todas esas huevadas son para crearte miedo. Y para precisamente para qué se crea ese tipo de miedo, porque el miedo es algo que te baja la frecuencia, te baja la vibración. Ahí nos meteríamos muy profundo, pero yo creo que ese sería como que un poco el objetivo, como que bajarte y siempre tenerte en baja vibración. Y una persona de baja vibración no le va bien, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que tú siempre te mantengas en una vibración alta. Y para Ajá. tener una vibración alta, haz deporte, haz lo que te gusta, comparte con las personas que tú quieres, tu mamá, tu familia, tu novia. Ajá. Y más allá también, medita, entrena, haz ejercicio. Y con ese tipo de cosas vas a hacer que el miedo se desaparezca o poco a poco se vaya desapareciendo de tu mente y seas una persona equilibrada. Tienes toda la razón, brother. Y yo ahora tengo miedo, ¿sabes por qué? Porque me acabo de dar cuenta de que no puse a cargar mi fucking scooter y no sé cómo me voy a regresar a mi casa. Pero un bueno, rato. son miedos que están fuera de mi control en este Te momento. quedas un rato. Así que nada, nos cargándolo. quedamos tomando nosotros café fácil. De puta madre. O si no, bueno, a la antigua, el scooter no le puede dar con el pie. 2 horas, brother, dándole ahí con el No, nada. Ay, qué buen episodio. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por tus miedos, por el episodio. Así Gracias que a nada, ti, Diego. Gracias. Que Con esto disfruten el cerramos episodio, entonces. denle like, suscríbanse, compartan y bueno, sigan apoyando el canal. Se les quiere. Chao, chao. Nos vemos.